Desgraciadamente, en los tiempos que estamos viviendo, muchas personas que dicen pertenecer a la Iglesia Católica tienen el error de decir estamos sufriendo a un mal papa y hacen de Francisco, Bergoglio y de todos los papas, entre comillas, del Concilio Vaticano II, malos papas y están a la espera de un buen papa. No existe la posibilidad de haber malos papas, porque el Papa es el vicario de Cristo, es el dulce Cristo sobre la tierra, no puede enseñar el error. No es como el presidente de una nación que puede ser bueno o malo. El Papa es una institución divina, expuesto por nuestro Señor Jesucristo. Tiene la oración de nuestro Señor Jesucristo. No puede fallar en lo que es doctrina, no puede enseñar el error, no puede enseñar una moral falsa. No existen malos papas, nunca los hubo. Es dogma de nuestra fe. La Iglesia romana nunca tuvo error, dice nuestra fe. Y no es ahora, entonces, que estamos esperando que venga un buen papa para subsanar los errores de los malos papas. No puede ser. ¿Y por qué? Porque la Iglesia, el instituyente, el fundador de la Iglesia es Dios. No puede permitir Dios que su Iglesia contenga el error. No puede Cristo nuestro Señor permitir que su vicario, su otro yo en la tierra, predique la mentira. No puede ser. No es que no debe ser, no puede ser. Así como el agua no se mezcla con el aceite o el fuego no tiene nada que ver con el agua y mutuamente se rechazan, no puede haber un mal papa, no existe el concepto de mal papa. Él es el vínculo de la unidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a tocar un poquito más acerca de este tan mentado dogma de la infalibilidad papal, que ustedes saben, en el año 1870, en el Concilio Vaticano I, mediante la Constitución Dogmática Pastor Eterno, se determinó o se proclamó que el Papa es infalible en todo aquello que respecta a cuestiones de fe y de conducta. Claro, esto es lo que se llama hablar ex cátedra, cuando el magisterio extraordinario enfatiza, afirma algo sobre las cuestiones de fe y de conducta. Si ustedes quieren ver a un católico romano, a un apologista católico romano haciendo piruetas y malabarismo para tratar de explicar algo, pregúntenle cuándo el Papa ha hablado ex cátedra. Porque si uno les pregunta, bueno, a ver, en el Concilio Vaticano I, estamos hablando de 1870, mencióname algunos de los papas que estuvieron después, cuando hayan hablado ellos ex cátedra. A ver, dime, Juan Pablo I, te van a decir no. Juan Pablo II, te van a decir no, tampoco, habló ex cátedra. Bueno, y a ver qué tal el Summorum Pontificum de Benedicto XVI. No, esto es un motus propio, no, pero no habló ex cátedra, no es un magisterio extraordinario. Y entonces, el Traditionis Custodes de Papa Francisco, no, tampoco esto es ex cátedra. Pero bueno, pero está hablando en cuestiones de fe y de conducta. Pero no es ex cátedra. Y bueno, y Amoris Laetitia y Fiducia Supplicans, no, tampoco, porque esto está hablando en cuestiones de fe y de conducta. Entonces, no saben cómo explicar. Y cuando uno le pregunta, bueno, desde la proclamación del dogma, ¿cuántas veces se ha utilizado eso? Pues en realidad te van a tener que decir que ninguna. Entonces, ¿para qué proclaman un dogma que una vez proclamado no lo van a volver a utilizar nunca más? Es decir, si ustedes llevan, por ejemplo, esto al Papa Bonifacio VIII, allí en el a principios del siglo XIV, dice en la bula Unam Sanctam, aquella famosa bula Unam Sanctam, que dice, ahora bien, someterse al romano pontífice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana. Esto es la bula Unam Sancta del 18 de noviembre de 1302. Ellos deberían decir que esta proclamación es ex cátedra, porque tiene todos los requisitos para ser reconocida como ex cátedra. Es decir, fíjense cómo habla en plural y dice, lo declaramos, es decir, él en representación de toda la iglesia, él como cabeza de toda la iglesia, dice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana, el someterse al romano pontífice. Si no está sometido al romano pontífice, pues no hay salvación. Esto es un dogma que ha sido proclamado ex cátedra, aunque ellos lo vayan a negar. ¿Y por qué lo tienen que negar?
porque la explicación está en el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, en la Unitatis Redintegratio o en el Lumen Gentium, se habla de que fuera de la Iglesia Católica, que está representada, encabezada por el obispo de Roma, hay salvación tanto en los movimientos, asambleas protestantes, como también en las iglesias ortodoxas, que hay salvación. Sin embargo, cuando vamos a la bula Unam Sanctam, y en aquella época se definió no solamente que había que estar sujeto y sometido al romano pontífice como toda necesidad de salvación, sino que también extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, pero no se refería a fuera de la iglesia como la iglesia en su conjunto, que incorpora también a las asambleas protestantes y que incorpora también a las iglesias ortodoxas, sino que a la iglesia católica romana, encabezada por el sumo pontífice romano y con la sede apostólica de Roma exclusivamente a la cabeza. Pero sin embargo, esto se cambió en el Concilio Vaticano II, pero hasta antes del Concilio Vaticano II era distinto. Es decir, en el Concilio Vaticano II hay una ruptura, no hay una modificación, una ampliación, no una redefinición de esto que encontramos en la bula Unam Sanctam, sino que hay una ruptura. Por eso ellos tienen que negar que Bonifacio VIII estaba hablando ex cátedra cuando cumple todos los requisitos, cuando no hay forma de no considerar esto ex cátedra por la forma tan autoritativa que lo impone esto a la Iglesia, que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación y que fuera del sometimiento o sujeción al obispo de Roma no hay salvación. Sin embargo, como en el Concilio Vaticano II se rompió con esto y se estableció algo totalmente distinto, pues tienen que acomodarlo. Pero ¿qué nos descubre la verdad? Cuando vamos, por ejemplo, al Catecismo Mayor de San Pío X o el Catecismo también de Trento, que tenemos antes. En el Catecismo de San Pío X dice en el asterisco 170, ¿puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Y fíjense que aquí aclara, porque luego en el Catecismo Nuevo, en el Catecismo que sale después del Concilio Vaticano II, eliminan la palabra romana. Hasta entonces se enfatizaba para mostrar, y para ser bien específico, fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿hay salvación? Ellos decían, ¿cuál es la respuesta? No, fuera de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, nadie puede salvarse. Esto es lo que verdaderamente expresaba el extra ecclesia nulla salus de Bonifacio VIII. Si ustedes continúan leyendo este catecismo, te dirá que los protestantes no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo, es decir, no son salvos. Y también te dirá que los ortodoxos, que todas las iglesias ortodoxas no son verdaderas iglesias porque no pertenecen al cuerpo de Jesucristo, por lo tanto no son salvas, porque no están sujetos al obispo de Roma, porque no forman parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Luego, el Concilio Vaticano II borra la palabra romana y habla de la Iglesia Católica para ser más inclusiva, para decir que en las comunidades o asambleas protestantes también hay salvación y que también forman parte de la Iglesia y que los ortodoxos también forman parte de la Iglesia de Jesucristo. Aunque la que tiene la plenitud de la fe, dicen allí, Lumen Gentium, dicen en el Concilio Vaticano II, sigue siendo siempre, obviamente, la Iglesia Católica Romana. Aunque no digan romana, pero dan a entender que es la que está representada por el Papa y los obispos en comunión con él, lo que sería el magisterio vivo de la Iglesia Católica. Pero, claro, aquí nos muestra que desde Bula Unam Sanctam, estamos hablando del siglo XIV, hasta el siglo XIX, siglo XX, la Iglesia Católica seguía enseñando que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación y que era necesario estar sometido al obispo de Roma para tener salvación. Así, no hay forma cómo escaparse de eso, no tienen forma de explicarlo. No es una redefinición del lenguaje, una ampliación, lo que pasa es que ahora hay una mayor luz acerca de esto y en el Concilio Vaticano II se amplió el vocabulario para expresar, no es que se modificó, no, se modificó, se cambió. Lo que el Papa Bonifacio VIII, hablando ex cátedra, dijo, que fuera del sumo pontífice no hay salvación y fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Entonces, claro, allí viene el problema de la infalibilidad papal.
Y surge el problema de los sedevacantistas. Yo quiero que escuchen lo que dice este Monseñor Pío Espina. Es un hombre formado, es un católico instruido. Obviamente pertenece a los movimientos, ustedes se van a dar cuenta, pertenece al movimiento sedevacantista. Pero él dice algo interesante. Y él dice algo que realmente a mí me parece que es lo más coherente que puedes escuchar de un católico romano cuando habla de la infalibilidad. O el Papa es infalible, siempre, o el Papa no es infalible y por lo tanto no es Papa. Entonces, ¿él qué dice? Muchos lamentablemente se tropiezan con el término de la definición de la infalibilidad papal. El término que se usa en la definición es ex cátedra, como si este término fuera limitante al oficio mismo del pastor supremo que tiene el Papa, pensando que esta situación se presenta muy pocas veces, o sea que cuando el Papa realmente habla ex cátedra pasa muy pocas veces en la historia de la Iglesia, o quién sabe nunca, o solo cuando se define un dogma, dicen. Pero no entienden que desde que hubo una elección papal en un cónclave legítimo y que el sujeto electo ha aceptado esa elección y designación para el sumo pontificado, ya está, de acuerdo a la enseñanza del magisterio de la Iglesia hasta Pío XII, ya está en la cátedra de Pedro y con todas sus prerrogativas. Por lo tanto, desde ese momento, todo lo que habla y enseña sobre fe y costumbres es infalible, porque le asiste la oración de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Pues de otro modo, dice León XIII en su encíclica Sapiencia Cristiana, de otro modo no sería para los hombres intérprete fiel de las enseñanzas de Dios, ni guía seguro en el camino de la vida. Él nos dice que no puede haber papas buenos y papas malos, porque si es mal papa, entonces no es verdadero papa. Entonces no puedes decir que, bueno, Francisco tiene cosas buenas y tiene cosas malas, tiene cosas que es verdad, está acertado, y hay cosas que está equivocado. Si está equivocado no es papa, porque un papa no se puede equivocar, porque el papa es infalible. Claro, él aclara, no en cuestiones de conducta, puede tener un carácter, puede tener conductas que son erradas, pero como papa, siempre él está hablando desde la cátedra de Pedro. Cuando él habla, por ejemplo, cuando Francisco dice que todas las religiones son una ventana que acercan a Dios, que llevan a Dios, cuando Francisco dice allí, por ejemplo, en el Traditionis Custodes, que la misa que corresponde hacer es la misa en lenguaje vernáculo, el Novus Ordo, cuando el Papa Francisco en Fiducia Supplicans dice que hay que bendecir a las parejas de homosexuales, que no hay que negarse a bendecirlas, está estableciendo cuestiones que son de fe y de conducta. Entonces, aquí el católico romano es metido en una encrucijada. Y ustedes recuerdan cuando Hugo Delgado, este apologista católico romano, dice que los protestantes, nos acusa a los protestantes de tener nuestra teología del buffet, es decir, que nosotros tomamos, como si tuviéramos un buffet, lo que nos agrada y desechamos lo que no nos agrada, y nos armamos nuestra propia teología como en un buffet. Pues bueno, este obispo, Monseñor Espina, dice que personas como Hugo Delgado y católicos como Hugo Delgado son los que verdaderamente actúan como si estuvieran en un buffet. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Conservarnos fuertes en la fe, como dice San Pedro, el primer papa, en una de sus cartas. Luchar contra el diablo. ¿Y cómo luchamos contra el diablo? Siendo buenos cristianos, aferrándonos con todas nuestras fuerzas a la doctrina de la Iglesia, pero de la Iglesia verdadera, de la Iglesia católica, de la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, cuyo último papa fue Pío XII. Y en todo, no en aquello que nos guste, quitando esto que nos disgusta, aquello me gusta, lo tomo, aquello no me gusta, lo dejo. El católico tiene que aceptar toda la doctrina católica, no parte, porque si no nos volvemos protestantes, que toman esto y dejan aquello de las Sagradas Escrituras. El protestante es eso. Y el católico que dice ser católico y toma esto y deja aquello de la doctrina católica, no es católico en realidad. Porque ellos seleccionan. No, aquí el Papa Francisco en realidad está hablando del magisterio ordinario. No, aquí está hablando del magisterio extraordinario. No, aquí no está hablando de cátedra. No, aquí no puedes considerarlo infalible, porque aquí la verdad que no estoy de acuerdo con él. Entonces, resulta que de esta manera, tú estás seleccionando lo que te conviene del Papa Francisco.
Y ahí vas a tener un montón de apologistas católicos romanos que no coinciden. Analizando el fiducia súplica, unos van a tomarlo y otros van a desecharlo. Unos van a tomar unas cosas, otros haciendo también su buffet, su propio buffet. Cuando ellos nos acusan de esto, y dice Pío Espina, esto hacen los protestantes, no nosotros. Pues bueno, yo siempre lo considero exactamente igual, que los católicos romanos, en cuestión del Papa y de la infalibilidad, hacen como si fueran protestantes. Ellos deciden, tomo esto del Papa, pero esto lo desecho. El Papa dice que el ladrón en la cruz no hizo ninguna obra para merecer la salvación. Bueno, no, pero allí no está hablando el Papa, porque en realidad lo que está hablando es su opinión personal. O sea, tú lo sientas al Papa en la cátedra de Pedro y lo levantas al Papa cuando te conviene de la cátedra de Pedro. Lo sientas a tu gusto y lo sacas de la silla a tu gusto. Tú eliges. Y este monseñor dice algo correcto. El Papa siempre es infalible. Porque es el vicario de Cristo, porque es el representante de Cristo, es el dulce Cristo en la tierra. Así dice, porque así lo llamaban antes al Papa, el dulce Cristo en la tierra. Es el vicario de Cristo, es el representante de Cristo en la tierra, que ocupa el lugar de Cristo en la tierra. Entonces, ¿cómo es esto de que tú tomas del Papa? Y cada católico romano se constituye en el juez de lo que dice el Papa. ¿Cómo sabes tú que el Papa, cómo tomas tú de un Papa lo que es correcto? No, esto está equivocado, esto lo tomo, esto lo desecho, esto lo incluyo dentro del magisterio extraordinario, esto lo pongo dentro del magisterio ordinario, esto estamos obligados a seguirlo, esto no. ¿Quién lo determina? ¿Tú lo determinas? Veamos qué dice la Constitución dogmática allí en el Pastor Eterno, en el Concilio Vaticano I, en la cuarta sesión, en el capítulo 3, cuando se estableció la infalibilidad papal. Fíjense cómo dice esto. Y porque el romano pontífice preside la Iglesia Universal por el derecho divino del primado apostólico, enseñamos también y declaramos, fíjense que usa las mismas expresiones, enseñamos, declaramos, lo mismo que usaba Bonifacio VIII, en la bula Unam Sanctam. Entonces, ¿por qué tú dices que esto es cátedra y no es cátedra cuando habla Bonifacio VIII? Dice, enseñamos también y declaramos que él es el juez supremo de los fieles. Recordemos que para los protestantes el juez supremo, aquí en la tierra, el juez supremo es la Escritura. Por eso somos sola Escritura. El juez supremo, la última instancia de apelación, la Corte Suprema, es la sola Escritura, la Biblia. Sin embargo, para los católicos romanos, el juez supremo de los fieles es el Papa, y que en todas las causas que pertenecen al fuero eclesiástico, todas las causas que pertenecen al fuero eclesiástico, puede recurrirse el juicio del mismo. En cambio, el juicio de la sede apostólica, es decir, el juicio del Papa, sobre la que no existe autoridad mayor, no puede volverse a discutir por nadie. Ni a nadie es lícito juzgar de su juicio. A ningún católico romano se le permite, se le considera lícito juzgar el juicio del Papa. Cuando el Papa dice una cosa, o sea, ¿quién eres tú para juzgar al Papa? Y decir, no, en esto se equivoca, no, esto lo acepto, el fiducia súplica, no lo puedo aceptar. Cuando el Papa dice que todas las religiones son una ventana que conducen a Dios, no, esto no lo tomo, esto lo desecho. Y entonces te haces tu propio buffet, toma lo que te conviene y lo que no te conviene. ¿Y quién eres tú? Porque a ti no te lo permite. Esta constitución dogmática, el dogma de la infalibilidad papal, el dogma del primado universal y de la jurisdicción universal del obispo de Roma, también decretado todo junto, proclamado en el Concilio Vaticano I, no te lo permite hacer. Entonces, ¿con qué autoridad te yergues tú sobre el Papa para juzgar y decir esto tomo o no lo tomo? Es mucho más coherente la posición en este sentido, porque la posición católica romana nunca es coherente. Y ya vamos a ver por qué no es coherente tampoco Pío Espina. En esto sí es coherente. Es decir, o crees que el Papa es verdadero Papa, que es el vicario de Cristo, que es el dulce Cristo en la tierra, y crees en lo que dice la Constitución dogmática eterna, que cuando el Papa habla, entonces no puede equivocarse. Porque si el Papa puede equivocarse en esto, cuando habla así en cuestiones de fe, de conducta, porque cuando el Papa dice que todas las religiones son una ventana que llevan al cielo, ¿de qué está hablando? Está hablando de fe. Y cuando dice que hay que bendecir las parejas de un homosexual, ¿qué está diciendo? Pues estás hablando en cuestiones de conducta. Entonces, si nos dicen que no puede errar, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos que no está errando? ¿Nos constituimos nosotros en jueces del Papa? ¿Los católicos romanos van a juzgar al Papa? La misma constitución dogmática te dice que no. Nadie puede juzgar el juicio del Papa, porque el Papa es la suma autoridad, la última instancia de apelación. Es el juez supremo de todos los fieles. Y ahí tienes un montón de apologistas católicos romanos juzgando, opinando
si el Papa se equivocó, si el Papa no se equivocó. Pío Espina dice, el Papa no se equivoca. No es que esperemos a que el próximo Papa sea bueno. No existe el concepto de Papa bueno. El Papa siempre es bueno. Podrá tener mal carácter, podrá tener algún defecto, pero en doctrina y en moral no puede tener un defecto, porque es la definición del Papa. Se metieron entonces los malos en los seminarios, llegaron a ser sacerdotes, llegaron a ser obispos y finalmente llegaron a ser papas, entre comillas, porque les digo, un papa no puede ser malo. Pero así engañaron a muchos. Y el engaño es ese, son malos papas. No pueden ser malos papas. Hay tanta gente de buena conciencia, que se habla de buena voluntad dentro del modernismo, porque dicen, estamos esperando a que venga un buen papa. Y ese es un error gravísimo, porque al papa hay que obedecerlo siempre. Y si considero que Bergoglio es papa, lo tengo que obedecer. Externa e internamente, por el mismo magisterio de la Iglesia, no porque yo diga. El magisterio me dice que al papa hay que obedecerlo. Entonces, si no lo obedezco, soy cismático. Y el cisma lleva a la herejía, porque el Papa es el que me da la leche de la buena doctrina. Y si yo no obedezco a quien considero que yo soy Papa, tengo el espíritu cismático. Cismático es decir, me aparto de la unión, de la unidad. Si tú no crees que el Papa es infalible, entonces es falible siempre, siempre cuando enseña, porque es el representante de Cristo. Puede tener problemas de conducta o de moral, como muchos papas en la historia, dice él, pero el Papa no puede equivocarse. Porque si no, esto sería un caos. ¿Quién va a juzgar entonces si el Papa se equivoca o no se equivoca? Antiguamente los conciliaristas decían el concilio está por sobre el Papa, por lo tanto, si el Papa se equivoca, lo juzga el concilio y el concilio tiene la autoridad para deponerlo. Pero cuando el papismo venció el conciliarismo, ya no hay opción. Ya se ataron de pies y manos. Siempre lo digo. El dogma de la infalibilidad papal es el dogma que más dolores de cabeza le trae a la Iglesia Católica Romana. Porque te enfrentas a cuestiones como la bula Unam Sanctam, que dice que si no estás sometido, sujeto, en obediencia al obispo de Roma, no puedes ser salvo. Es de toda necesidad para salvación, pero de pronto tienes en el Concilio Vaticano II, en Unitatis Reintegratio, en el Lumen Gentium, diciendo que sí, que fuera de la obediencia al obispo de Roma hay salvación. No es una ampliación de concepto, una explicación, una mayor luz. Es todo lo opuesto, es todo lo contrario. Se están contradiciendo entre sí la Unam Sanctam con la Unitatis Reintegratio. Se contradicen y ellos lo saben, por eso se arrepienten en lo más íntimo. Muchos católicos romanos de la jerarquía y de la curia católica romana, con el Papa Francisco a la cabeza, si por ellos fuesen, volarían al diablo. Esto de la infalibilidad papal. Por eso el Papa Francisco, una de las primeras cosas que dijo, el Papa puede equivocarse. Claro, él no cree en la infalibilidad papal. Él sabe que este dogma los ató de pie y mano, que no les permite cambiar muchas cosas que quisieran cambiar. Pero ya cometieron el error de decir que el Papa cuando habla ex cátedra no puede. Entonces ahí está. Nadie sabe cuándo habla ex cátedra. ¿Para qué proclaman un dogma ex cátedra si luego nunca lo van a usar? Nunca lo usaron. Entonces, ¿qué dice ese de vacantista? Ese de vacantista dice... ellos dicen, esto es de Trento, ¿no? Pío Espina, es el mismo que Isidro Puente Ochoa se ha metido ahora, pasado también a la comunidad de Trento. Ellos dicen, el Papa no puede fallar nunca. El Papa es infalible, siempre que habla, porque siempre que habla está hablando desde la cátedra de Pedro, no es que se sube, se sienta a la cátedra de Pedro, se levanta, ahora está sentado, ahora está levantado de la cátedra, siempre habla desde la cátedra de Pedro. Por eso el Papa tiene que limitarse siempre en lo que dice y en lo que opina, porque nunca puede salirse de lo estrictamente dogmático de la doctrina correcta de la Iglesia Católica Romana. Entonces, dice, si tú crees que el Papa es bueno o crees que el Papa es malo, estás equivocado, porque ese no es el verdadero Papa. Un Papa no se puede equivocar. Y si el Papa es el Papa, el verdadero Papa, dice, yo estoy obligado a someterse. Él lo dice. Todo cristiano, obviamente, porque lo dice la Constitución Dogmática Pastoral Eterno, todo católico está obligado a someterse al Papa y obedecerlo. No puede juzgarlo. Entonces ahí es donde también cae en inconsistencia y en la incoherencia católica romana, en los dos aspectos, cae también Pío Espina. Yo le doy la razón, porque para mí es la explicación más lógica de la infalibilidad papal. El Papa está sentado en la cátedra de San Pedro y de allí enseña. Siempre, no es que ahora se levanta, que ahora se sienta.
Entonces el Papa no puede equivocar porque está hablando cuestiones de fe y de conducta siempre en base a la luz del Espíritu Santo y en base a la doctrina que siempre ha seguido la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto no puede fallar. Pero claro, no, lo que pasa es que hay cosas de Francisco que me gustan y hay cosas de Francisco que no me gustan. Bueno, tú entonces no entiendes lo que es el papado, entonces no es el verdadero Papa. Y ahora uno le pregunta entonces a Pío Espina y a José de Vacantista, ¿por qué ustedes no se someten al Papa? Porque entonces allí es la inconsistencia de ellos. Dice, no, para mí el Papa no falla nunca, el Papa es infalible siempre, el Papa no puede errar en cuestiones de fe y de conducta nunca. Siempre que habla de la cátedra de San Pedro. ¿Y por qué ustedes no se someten? Bueno, porque estos son impostores, porque estos son papas putativos, porque estos no son legítimos sucesores de San Pedro. En el Concilio Vaticano II cambiaron todo, los sacramentos, por ejemplo, y todos los sacramentos que dependen del episcopado, que es el sumo sacerdocio, son inválidos. Los sacerdotes modernos son inválidos. Los obispos modernos son inválidos. La confirmación moderna es inválida. ¿Por qué? Porque cambiaron la esencia de los sacramentos. Entonces es realmente otra iglesia, no es la iglesia de Cristo. El falso Concilio Vaticano II y sus pseudopapas enseñaron el error en doctrina. Errores ya condenados por el magisterio de la Iglesia, por los papas verdaderos, tales como el falso ecumenismo, la libertad religiosa, el culto interreligioso, entre otras muchas cosas que podemos nombrar. Luego, el Vaticano II y sus papas, entre comillas, no fueron válidos ni legítimos. Por lo tanto, la sede de Pedro está vacante desde la muerte del Papa Pío XII. En ese concilio se enseñó el error, que básicamente consiste en la libertad religiosa, el derecho a la libertad religiosa, el diálogo interreligioso, el culto interreligioso, cosas todas condenadas por la Iglesia, por los verdaderos papas. Entonces, la pregunta que uno se debe hacer es, ¿alguno de los dos, o sea, la iglesia preconciliar o la iglesia posconciliar, alguno tiene la razón? Pero los dos no pueden tener la razón. Hay una contradicción franca entre una enseñanza de 1958 años, que fue hasta la muerte de Pío XII. Bueno, está bien, pero cuando ustedes tomaron esta decisión fue en el Concilio Vaticano II y ya existía antes la Constitución Dogmática del Pastor Eterno, donde dice que el Papa es el jefe supremo, la máxima autoridad del juez supremo y que nadie puede juzgar lo que dice y enseña el Papa o nadie puede juzgar al Papa. ¿Y por qué ustedes entonces se oponen a lo que dice el Papa? ¿Quiénes son ustedes para juzgar si un papa es legítimo o no? ¿Quiénes son ustedes para juzgar si este es un verdadero papa o es un papa ilegítimo o es un putativo, suplantador o como quieras llamarlo, un usurpador de la silla de San Pedro? Juan Pablo II, otro horror. Benedicto XVI, Ratzinger, todos falsos papas, desde Juan XXIII en adelante. Benedicto XVI fue realmente venenoso porque él tenía capa de tradicionalista, porque usaba los ornamentos tradicionales de la Iglesia, pero fue uno de los teólogos del Concilio Vaticano II. Otra vez ellos están obrando como protestantes. Lo que hace Pío Espina es lo que hizo Lutero. Lutero separa. No existía en aquel entonces la infalibilidad papal como dogma, pero Lutero se para y ataca las doctrinas papistas. Siempre aclaro esto, no las doctrinas de la Iglesia, sino las doctrinas papistas, como la indulgencia, como esta misma bula Unam Sanctam, que siempre era utilizada para presionar, para extorsionar a reyes y príncipes. Cuidado si te enojas con el Papa, cuidado si te peleas y no obedeces al Papa, porque el Papa te excomulga y te vas al infierno de cabeza. Y entonces siempre allí metiendo temor. Bueno, las obras meritorias también, no como las entiende el católico romano en este momento, que no
logra comprender lo que eran esta presión para obras meritorias para ganarse la salvación en la época de Lutero. Hoy dice, ay, yo me privo una semana de tomar Coca-Cola y de comer hamburguesas y bueno, me estoy mortificando mi cuerpo y con esto, bueno, estoy haciendo méritos. Pero eso no es. En la época de Lutero, la presión era tremenda sobre los fieles acerca de obras meritorias, de obras externas, sobre lo cual giraba casi todo el catolicismo romano de aquella época. Entonces, Lutero se levanta contra esto. Y dice, no eres un legítimo pastor, le dice el Papa, porque estás llevando a la iglesia con doctrinas erróneas, estás falsificando la verdad. Estás imponiendo cargas pesadas sobre los hombros de los hombres que tú ni con un dedo quieres moverla, por lo tanto tú eres un falso, no eres legítimo, le dice el Papa. Pues los sedevacantistas hacen lo mismo. Y dice, Lutero fue un cismático, pero ustedes están haciendo lo mismo. Un Juan Pablo II, por ejemplo, Wojtyla, falso papa, donde se reunió con todos los líderes de las religiones del mundo a rezar a Dios por la paz. Eso es un acto de apostasía. Un papa que está sentado en el lugar a donde la fe no puede menguar, no puede hacerlo. No es que no debe hacerlo, no puede hacerlo. Y si bien hubo personajes sentados en la cátedra de Pedro, lo habrán estado ocupando a esa cátedra de una manera de estar sentados nomás, porque lo que es no son realmente sumos pontífices, porque no pueden tener mengua en la fe, no puede haber error, no pueden enseñar el error. Muchos lamentablemente se tropiezan con el término de la definición de la infalibilidad papal. El término que se usa en la definición es ex cátedra, como si este término fuera limitante al oficio mismo del pastor supremo que tiene el Papa, pensando que esta situación se presenta muy pocas veces, o sea que cuando el Papa realmente habla ex cátedra pasa muy pocas veces en la historia de la Iglesia, o quién sabe nunca, o solo cuando se define un dogma, dicen. Pero no entienden que desde que hubo una elección papal en un cónclave legítimo y que el sujeto electo ha aceptado esa elección y designación para el sumo pontificado, ya está, de acuerdo a la enseñanza del magisterio de la Iglesia hasta Pío XII, ya está en la cátedra de Pedro y con todas sus prerrogativas. Por lo tanto, desde ese momento, todo lo que habla y enseña sobre fe y costumbres es infalible, porque le asiste la oración de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. No, pero es que el Papa, después de Pío XII, después que murió Pío XII, ya no hay papas legítimos. Después murió Pío XII, viene Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. No, pero todos estos, después de Pío XII, son todos usurpadores, son todos ilegítimos. Pero ¿quién te ha dado a ti la atribución, la capacidad para decir que estos no son legítimos? Estás actuando como Lutero. Entonces tú eres un cismático también. Acusas a Lutero de cismático, pero tú eres y dice, no, nosotros no somos cismáticos porque nos reconocemos a este Papa. Incoherencia total. Como es incoherente total todos los apologistas católicos romanos, como Hugo Delgado, como Hugo Ariza, como todos los que he escuchado por ahí, Plasencia, todos, Santiago Alarcón, todos estos son inconsistentes, incoherentes, porque ellos toman de los papas lo que les gusta y lo que no les gusta los desechan y hacen un buffet. ¿Quién eres tú? Le pregunto a Hugo Delgado, tú que dices que los protestantes hacemos nuestra teología como un buffet. ¿Quién eres tú para decidir lo que puedes tomar del Papa Francisco y lo que no puede tomar el Papa Francisco? Cuando el Papa Francisco habla el Papa, habla el vicario de Cristo, habla el dulce Cristo en la tierra, habla el que ocupa el lugar de Cristo en la tierra. ¿Quién eres tú si la constitución dogmática del Pastor Eterno te prohíbe juzgar el juicio del Papa? Tú tienes que tomar todo lo que diga, absolutamente todo lo que diga. Plasencia no le gusta el fiducia súplica, no le gusta, lo detesta. No le gusta el Traditionis Custodes del Papa Francisco, donde dice que la misa debe ser el novus ordo y que se tiene que limitar el uso de la misa tradicional. No les gusta. Pero ¿quién eres tú para decidir lo que tomas y lo que no tomas?
Y ahí anda con el padre Charles Moore, y ahí anda con el obispo Strepham y no sé cuántos otros que siempre se están quejando contra el Papa Francisco, diciendo que el Papa Francisco enseña doctrinas erradas y herejías. Pues si enseña doctrinas erradas y herejías, entonces no es Papa, no es verdadero Papa. ¿Para qué finges una obediencia? Porque si tú consideras que ese es el Papa, tú consideras que Francisco es Papa, entonces tienes que someterte y callarte la boca, porque eso es lo que te dice la Constitución Dogmática, Pastor Eterno, que tú no puedes juzgar a quien es el último, el juez supremo. Nadie puede juzgar lo que juzga el juez supremo. Y una vez que el juez supremo, que es el obispo de Roma, que es el Papa, ha juzgado algo, nadie puede juzgar su juicio. Lo dice tu Constitución Dogmática. Y le buscan la vuelta de que no es así, que los fieles podemos. No, no puedes, te lo dice clarito, no puedes juzgar lo que juzga el Papa. Y si el Papa hace fiducia súplican, tú tienes que agachar la cabeza y obedecerlo si realmente crees que es Cristo en la tierra, si crees que es el vicario de Cristo, si crees que es el vicario de San Pedro y si crees que está sentado en la cátedra de San Pedro. Pero es que son inconsistentes, son falsos y van manipulando a su gusto. Y luego dicen que los protestantes hacemos eso. Ah, no, los protestantes toman lo que les conviene de un concilio, lo que les gusta, lo que quieren, lo que se les acomoda. Ustedes hacen lo mismo. O creen que el Papa es infalible, y lo creen que el Papa es infalible siempre, porque el Papa no está proclamando dogmas continuamente, pero habla en cuestiones de conducta y de fe, está hablando y enseñando cuando se siente, cuando da una homilía, cuando escribe allí un motus proprio, cuando una encíclica. ¿Qué es eso? ¿No está usando desde sus facultades de estar en la cátedra de San Pedro, según ustedes? ¿Y entonces por qué? Entonces, ¿lo tomas esto? No, esto no me gusta. Ah, no, el amor es Leticia, no me gusta. ¿Es fiducia? No, fiducia. ¿Se dan cuenta que son inconstantes? Uno puede decir, bueno, son más coherentes en un punto los sedevacantistas, porque el sedevacantista dice el Papa no es bueno ni malo, siempre es el Papa. No puede fallar. A mí me parece la definición de Monseñor Pío Espina la mejor definición, la más lógica, la más correcta. Es decir, o crees que el Papa es infalible o no crees que el Papa sea infalible. Pero esto de andar seleccionando, ¿tú quién eres para seleccionar? ¿Tú quién eres para juzgar lo que dice el Papa? No está permitido, no lo puedes hacer. Ellos te dicen, no, papi, esos son los protestantes, nosotros podemos hacerlo. Ustedes no pueden, lo siento, lo sentimos. Todas nuestras líneas están ocupadas, inténtelo luego. Es decir, ustedes se abrazaron a ese ídolo, a esa constitución dogmática del pastor eterno, diciendo que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra. Y luego no saben ni ustedes mismos cuando el Papa habla ex cátedra y cuando no habla ex cátedra. De ahí se andan peleando. No, esto es obligatorio, no, esto no es obligatorio. Ah, esta es la opinión del Papa. No, esto es cátedra de San Pedro. Y se hacen un lío entre ellos mismos que no se ponen de acuerdo. Cada uno toma lo que le gusta, según le guste o no le guste. Si le gusta lo que dice Francisco, lo toman y dicen, ay, Papa, maravilloso. Si no le gusta, uy, el Papa está errando, no me gusta este Papa. Lo siento, lo sentimos, todas nuestras líneas están ocupadas, inténtenlo nuevamente más tarde. Ustedes no pueden opinar acerca del Papa, porque el Papa, cuando habla, cuando enseña, es juicio, está emitiendo un juicio, y ustedes no pueden juzgar una vez que el Papa ha juzgado. Ustedes no son quienes para opinar acerca de la opinión del Papa, para juzgar lo que juzga el Papa, porque el Papa es el juez supremo. No pueden ir con las escrituras y decir, ay, mira, es que fiducia súplica contradice lo que dice la Biblia. Lo siento, papi, hacete solo escritura como nosotros y vas a triunfar. Pero si tú no eres solo escritura, ¿con qué le vas a juzgar al Papa? Es que el solo magisterio. Recordemos, los protestantes somos solo escritura. La escritura es la máxima autoridad, la única inspirada. No es nuestra única autoridad, pero sí es nuestra única autoridad inspirada. La máxima autoridad, el juez supremo. Los católicos son solo magisterio, porque aunque ellos tienen tradición, Biblia y magisterio, el catecismo dice que el único que puede interpretar la tradición y el magisterio el único que puede interpretar la tradición y las escrituras es el magisterio. Solo el magisterio, dice así, solo el magisterio puede interpretar las escrituras y la tradición. Por lo tanto, son solo magisterio. Ya está, allí lo pusiste al Papa y ahora no puedes bajarlo y subirlo a tu gusto. Ahora lo siento en la silla de San Pedro y acepto lo que dice. No, ahora no está. Este no es el magisterio extraordinario. Eso. Tienen tantos recursos lingüísticos los católicos para hacer como anguilas, siempre resbalándose, siempre cuando lo quieres agarrar por aquí, se resbalan por allá.
¿eh? Siempre te van corriendo ellos la portería, el arco. Por eso, cuando le vas a patear para el penal, ellos agarran la portería y la corren, el arco, y lo van corriendo. Te sacan nuevas palabras, nuevas definiciones, te sacan aquí, porque aquí nos dice el Código de Derecho Canónico, dice que si es legítimo y no es legítimo, pero es legítimo, pero no es... O sea, o crees que el Papa es infalible, o crees que el Papa no es infalible. Si crees que el Papa es infalible y que hay cosas que puedes tomar y hay cosas que puedes dejar, entonces tú te estás constituyendo en el juez del Papa y estás anulando lo que dice tu dogma, que tú no puedes juzgar lo que ya ha juzgado el Papa, o cuando el Papa juzga, tú no puedes juzgar el juicio del Papa, porque él es el juez supremo. Si juzgas al Papa, bienvenido al protestantismo, te has hecho protestante sin saberlo, pero te doy la bienvenida, hermano protestante. Estoy diciendo barbaridades contra el Papa Pablo VI, que cambió la liturgia para complacer a los protestantes y arruinó a la Iglesia Católica. Estoy hablando muy fuerte contra Juan Pablo II, que afirma que Cristo salvó a todos los hombres simplemente por la encarnación, que cuando murió en la cruz salvó a todos, y eso no es cierto. Estoy hablando fuertísimo contra Benedicto XVI, que él fue el causante de que el Concilio Vaticano II cambiara de dirección, rechazando todo lo que el Papa Pío XII había preparado. Todo el mundo piensa que fulano de tal es el Papa. Dejémosle así. Se piensa que es el Papa. Pero si es un hereje, no puede ser Papa. Y Monseñor Espina y los sedevacantistas, pues lo mismo. Dicen, no, es que los protestantes son cismáticos, porque Lutero se rebeló contra el Papa y no aceptó las decisiones del Papa. Y estos hacen lo mismo. Ellos cortan la historia y dicen, no, después de Pío XII no ha habido más papas legítimos. ¿Y quién diablo eres tú para decir eso? O sea, ¿en base a qué? Yo le pregunto a los sedevacantistas, ¿sabes? Porque ellos te lo dicen muy seguro, ¿no? O sea, este muchacho, Monseñor Espina, no es un inculto. Se nota que es un tipo que tiene formación. Además, ya son de familias ultra, mega, ultra, archi, hiper católicas. Es un tipo que tiene mucha formación. No es un cualquiera. Pero te dice, bueno, es que hasta Pío XII los papas fueron legítimos. A partir de Pío XII la silla de Pedro queda vacante. ¿Y quién eres tú para juzgar? Porque la constitución dogmática del Pastor Eterno, que es anterior al Concilio Vaticano II, desde el Concilio Vaticano I, casi 100 años antes, te está diciendo que nadie puede juzgar el juicio del Papa. O sea, ¿por qué tú juzgas y dices que el Papa ahora es ilegítimo? ¿Quién te dio la facultad? Estás actuando como un protestante. Bienvenido, Monseñor Pío Espina. Usted es un protestante, disfrazado de obispo. Bienvenido, muchacho, al cuartel de los protestantes. No, yo ahora no acepto lo que dice este Papa. Porque este Papa no es legítimo. Porque este Papa está enseñando... O sea, hace lo mismo que Lutero. Lutero atacaba las doctrinas papistas y rechazaba al Papa por sus falsas enseñanzas. Monseñor Espina rechaza a todos los papas que han venido después de Pío XII. ¿Por qué no? Porque no enseñan la verdad. Porque están equivocados y porque enseñan herejía. Pues, muchacho, tú te has constituido en un protestante. Por eso digo que son inconsistentes. Tanto la postura de los sedevacantistas, que no tiene ni pie ni cabeza. No, a partir del Concilio Vaticano II, a partir de Pío XII, no hay papas legítimos, la silla está vacante. ¿Y quién te lo dijo? ¿Te lo reveló un ángel? ¿De dónde sacaste tú esto? Porque nosotros lo decimos. Porque usted lo dice. Bueno, entonces tú eres un protestante también. No, porque el Papa enseña herejía. ¿Y quién eres tú para juzgar si el Papa enseña o no enseña herejías? ¿Quién eres tú? Tu dogma te lo prohíbe. No, porque aquí las escrituras... Entonces te has convertido en sola escritura. Bienvenido al cuartel de los protestantes. Ahora, tenemos a los otros apologistas católicos romanos, como Hugo Delgado, como Plasencia, como Ariza. No, esto me gusta de Papa, esto no me gusta. Esto lo considero que es infalible, esto lo considero que no es infalible. Aquí estuvo inspirado, aquí no estuvo inspirado. Aquí estuvo asistido por el Espíritu Santo. No, pero aquí no estuvo asistido por el Espíritu Santo. Esto lo tomo y esto lo rechazo. ¿Y tú quién eres? Si tu constitución dogmática también te lo prohíbe. ¿Quién eres tú
Así es igual que los protestantes. Seleccionas lo que te conviene, lo que te agrada y lo pones. Y entonces puedes juntar a todos los apologistas católicos romanos y verás que Santiago Lacón hay cosas que no acepta de Francisco, Plasencia hay otras cosas que no acepta de Francisco, Hugo Ariza hay otras cosas que no aceptará de Francisco, y Hugo Delgado, o sea, mejor acepta todo y está enamorado del Papa Francisco, yo qué sé. Y otros que aceptan una partecita más, una partecita menos. Y cada uno de ellos arman su buffet a su gusto. Y luego viene caraduras a decirnos que nosotros los protestantes hacemos nuestra teología de buffet. Pues no, muchachos, que es la mejor forma de hacerla. Con la sola escritura, con el pie de toque. A ver, el Papa Francisco, ¿qué enseñó? Que todas las religiones son una ventana que llevan a Dios. No, la escritura no dice eso. No, papi, eso contradice las escrituras, por lo rechazo. El Fiducia Supplicans dice que hay que bendecir a las parejas homosexuales. No, Dios no bendice el pecado. Una cosa es que puedas orar por ellas. Una cosa es que venga una pareja homosexual y que te pida oración por ellas porque están pasando por una crisis de convicción de pecado y ellos saben que eso que están haciendo no es correcto, entonces necesita, por supuesto, allí estará la iglesia para darle la bienvenida, para orar hasta que se arrepientan, hasta que cambien. Claro que sí. Eso es una cosa. Otra cosa es tirar agua bendita y bendecirlos. Bendecir la unión, porque ahí dice la unión, parejas. Eso contradice las escrituras. Y yo como protestante digo, no, bueno, si contradice las escrituras, chicos, yo lo siento mucho, querido Pancho, pero no, esto no te lo acepto, esto no te la dejo pasar, esta no te la trago. Pero sin embargo el católico romano tiene que aceptarla. O tiene que hacer como ese de vacantista, decir, no, este papa, no. Todos estos papas son usurpadores porque enseñan herejías, entonces yo me hago ese de vacantista. ¿Y quién define que estos papas son auténticos o son usurpadores? Y los seguimos nosotros. Desde allí la Asociación de Trento o los lefebristas. Ellos mismos definen. Nosotros. ¿Y por qué? Y porque contradicen la doctrina, porque contradicen las escrituras. Te has vuelto entonces protestante. Porque tú no puedes juzgar al sumo pontífice, lo siento. Entonces salte de la Iglesia Católica Romana. Ahí está. Monseñor Pablo Espina, ustedes escuchan todo este vídeo y muchos otros vídeos de la Asociación de Trento y te van a decir que todos los sacramentos que imparten todos los obispos que están en comunión con el obispo de Roma y los sacerdotes que están en comunión con el obispo de Roma actualmente, te van a decir que son inválidos. Sí. Lo dicen, pero directamente, o sea que la comunión, la confirmación, la Eucaristía, la extrema unción, las uniones matrimoniales, todo esto te van a decir que ellos que no es que está mal. En el Concilio Vaticano II cambiaron todo, los sacramentos, por ejemplo, y todos los sacramentos que dependen del episcopado, que es el sumo sacerdocio, son inválidos. Los sacerdotes modernos son inválidos. Los obispos modernos son inválidos. La confirmación moderna es inválida. ¿Por qué? Porque cambiaron la esencia de los sacramentos. Entonces es realmente otra iglesia, no es la iglesia de Cristo. Que no es correcto, que no es auténtico, que están equivocados, que esos sacramentos no son válidos. Es terrible lo que está diciendo. Estás diciendo que esa extrema unción, estás diciendo que esa absolución de pecados, todo eso no es válido, estás mandando a toda esa persona al infierno. Pues lo siento. Ellos dicen, nosotros somos la auténtica Iglesia Católica Romana. Todos los demás que están en comunión con el obispo de Roma, es decir, con estos papas, son falsos, están equivocados, usurpadores. Y ahí tienes, matándose entre ellos, y después dicen que la Iglesia Católica Romana está maravillosamente unidos, y uno los escucha y dice, a ver, sí, están muy unidos, están unidos en el caos. Pero es para que se den cuenta lo hipócritas que son, para que se den cuenta lo inconsistentes que son los católicos romanos y todos sus apologistas. No, se la pasan hablando. Ahí están todos defendiendo la infalibilidad papal, haciendo monerías para tratar de defender lo indefendible, porque la infalibilidad papal no tiene cómo defenderlo ni desde la historia, ni desde la patrística, ni desde la escritura. Es una construcción política, un desarrollo político. Sin embargo, todos ahí enloquecidos defendiendo la infalibilidad papal. Y resulta que ellos después no creen que el Papa sea infalible. ¿Y cuando el Papa habla es cátedra? Le pregunta, no, nunca. ¿La bula una santa es cátedra? Si te dicen que sí, están jodidos, porque con el perdón de la palabra están. Porque en el Concilio Vaticano II
dice que se puede ser salvo sin estar sometido al Papa. Sin embargo, allí te dice que es de suma necesidad para salvación, para todo ser humano, estar sometido al Papa. Y que fuera extra eclesia nulla salvo no es salvación. Fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. El Concilio Vaticano II dice que fuera de la Iglesia Católica Romana sí hay salvación. En las comunidades evangélicas y en las iglesias ortodoxas hay salvación. Hasta el catecismo hasta este catecismo de San Pío X te dice que los judíos, los protestantes y los ortodoxos no forman parte del cuerpo de Jesucristo, no son iglesia, por lo tanto no son salvos. A partir del Concilio Vaticano II toman una postura totalmente distinta, opuesta, no aclarando, sino rupturista con todo lo anterior. Eso lo saben los sedevacantistas, porque se creen ustedes que saltan como monos, los sedevacantistas, porque se dan cuenta, porque cuando ellos leen la Unam Sanctam, dicen, no, extra ecclesia nulla salvo significa extra ecclesia nulla salvo, no le dé vuelta. Y cuando todo ser humano tiene que estar sometido al pontífice, es necesario para toda salvación, pues, chicos, eso no se puede cambiar como ustedes han hecho en el Concilio Vaticano II. Ahora le preguntas a un sedevacantista, bueno, pero tú no estás tampoco sujeto al obispo de Roma, dice que es falso. Bueno, porque es falso. ¿Y cómo lo determinaste? ¿Con qué fuente? ¿Cómo mediste que ese papa? ¿Hay un papómetro? ¿Hay algo que puede detectar un detector de papas legítimos? ¿Qué hiciste para detectar que el papa, a partir de Pío XII, no sé, misteriosamente, el Espíritu Santo que revoloteaba en el cónclave y elegía al papa, resulta que el Espíritu Santo se ausentó en el próximo cónclave cuando eligió, por ejemplo, a Juan XXIII? ¡Wow! No, ese papa no es legítimo. ¿Y cómo supiste que no es legítimo? Si tú no puedes juzgar el juicio del Papa. Sea que creas como Monseñor Espina, que para mí es la postura correcta, para mí esa es la verdadera interpretación, el Papa no puede equivocarse. El Papa no puede equivocarse. Tendrá que hablar menos en todo caso, pero no puede equivocarse. Si el Papa hace una homilía, si el Papa hace una encíclica, si el Papa hace un motus propio, en todo ello reside la infalibilidad. El Papa no puede enseñar algo contrario a la fe verdadera de la Iglesia Católica Romana. Yo coincido en eso con el... No puede haber un Papa hereje, dicen ellos, no puede haber un Papa malo. Si es hereje, no es Papa. Si es malo, no es Papa. Entonces, conclusión, estos no son Papas. ¿Quién lo dice? Lo digo yo. Y los otros dicen, el Papa es infalible. ¿Quién lo dice? Lo digo yo, dice el Papa, que soy infalible. Las dos posturas son incoherentes, porque ninguno cumple y no tienen cómo justificar. Los demás, los que creen que el Papa es infalible y que estos papas son legítimos, uno le pregunta, pero bueno, entonces ¿por qué juzgas tú lo que dice el Papa y tomas esto sí lo tomo y esto no lo tomo? ¿En base a qué? ¿Cómo haces para medir lo que el Papa está bien y está mal? Si ni entre ustedes se ponen de acuerdo cuando habla escate, tiene una confusión en la mente porque nunca se habla. O sea, si el Papa hace una encíclica como la Fiducia Supplicans, se supone que está escribiendo una carta como escribió Pedro. Y si para ustedes el Papa es inspirado, al igual que fue Pedro cuando escribió sus epístolas o cuando Pablo escribió sus epístolas, y de pronto me dicen, no, bueno, porque esa misma inspiración que tuvo Pedro y que tuvo Pablo y que tuvo Lucas y que tuvo Juan para escribir las epístolas, también la tiene el obispo de Roma, el Papa, cuando habla, porque es inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, entonces dame la encíclica Fiducia Supplicans y es una encíclica, un escrito, como si Pedro lo hubiera escrito, es la mano de Pedro. Si es el vicario de Pedro, es la mano de Pedro escribiendo la Fiducia Supplicans. ¿Y por qué no la aceptas? ¿Por qué me dices que allí no, bueno, tampoco la puedes tomar infalible? ¿Y quién te entiende? O es infalible o no es infalible, o es inspirado o no es inspirado, o lo asiste el Espíritu Santo como lo asistió, como lo inspiró a Pedro. O entonces no me vengas con ese cuento de la infalibilidad papal, que ni siquiera ustedes se la creen, porque tienen la teología del buffet. Eso que tanto nos acusa a nosotros, ellos hacen lo mismo. Esto que dice Papa lo tomo, y esto no me convence. No, aquí tiene más razón Dante Urbina en cuanto al ladrón de la cruz que el Papa Francisco. Maravillosamente, increíblemente, o sea que un Papa infalible, resulta que Dante Urbina tiene más razón cuando dice que el ladrón en la cruz hizo más obras, o hizo obras. Y el Papa Francisco dice que no hizo ninguna obra. No, pero en este caso le doy la razón, le damos victorioso y triunfador a Dante Urbina. ¿Y quién eres tú para juzgar la palabra del Papa? Si te lo prohíbe tu constitución dogmática. Son incoherentes, son verdaderamente manipuladores y engañadores, siempre están haciendo lo mismo.
Escúchese a los sedevacantistas, enfrentados en guerra absoluta. Recordemos, los sedevacantistas consideran que todos los demás católicos romanos son falsos. No solamente el Papa es un usurpador y es un falso Papa, el que hoy ocupa la silla de San Pedro o la cátedra de San Pedro para los sedevacantistas, es un usurpador y es falso, sino que también todos los demás católicos romanos no son la Iglesia Católica Romana verdadera. Ellos son la Iglesia Católica Romana verdadera. Entonces ellos se han constituido como Lutero. Lutero hacía lo mismo. Lutero dice, no, el Papa está equivocado, no podemos seguirlo. Nosotros somos la auténtica Iglesia Católica. No estos que son usurpadores, que han ocupado el lugar de Cristo y que enseñan y engañan al pueblo con sus mentiras. Y esto resulta que hacen lo mismo. Pero Lutero era un cismático y un hereje. Nosotros no somos la auténtica iglesia. Los otros hacen igual. Los protestantes toman lo que les conviene y lo que no les conviene. Esto lo eligen y esto lo desechan. Y resulta que cuando ellos los ven, hacen exactamente lo mismo. Nunca te van a aceptar todo lo que dicen los papas. No, aquí sí, esto no. ¿Y en base a qué? A ver, dímelo. ¿Se han puesto todo de acuerdo? No. 10.000 católicos y 10.000 católicos tendrán 10.000 opiniones distintas acerca de fiducia súplica, y cada uno opinará lo mismo. Tomarán una parte que les conviene y la otra parte no la desecha. Uno enfatiza diciendo que hasta aquí está equivocado, y los otros lo suavizan diciendo, no, la verdad es que esta carta es una carta de amor al prójimo. Y otro dirá, no, esto es un error gravísimo. ¿Y quiénes son ustedes para juzgar al Papa? Que es el juez supremo de la Iglesia Católica Romana y que nadie puede juzgar su juicio. Seas que digas que es el auténtico Papa y es infalible, o seas que diga que el Papa tiene que ser infalible y por lo tanto estos son usurpadores, pues la verdad que los dos son una desgracia, porque los dos son un mar de contradicciones, porque su propia doctrina lo lleva a este mar de contradicciones, que no lo lleva esto al protestante, porque el protestante siempre tendrá la sola escritura, el juez supremo que es la escritura. Y entonces examinar lo que dice un Papa y dirá, no, este Papa contradice las escrituras, está equivocado, no tengo ningún problema. El católico romano te dice, no, sí, la escritura es inspirada, pero el Papa también es inspirado con la misma inspiración con que fue inspirada la escritura, porque es la autoridad. Y si estuviera vivo aquí Juan, el Papa tendría más autoridad que Juan, porque el Papa es el sucesor de Pedro. Bueno, entonces, si el Papa es el sucesor de Pedro, si el Papa es el vicario de Cristo, el dulce Cristo en la tierra, si el Papa es el vicario de Pedro, el representante de Cristo, de Pedro en la tierra, es el que ocupa el lugar de Pedro en la tierra, entonces cuando él escribe una encíclica, es la misma mano de Pedro la que está escribiendo la encíclica, porque no aceptas la encíclica Fiducia Súplica en su totalidad y en su plenitud. ¿Y por qué no te alegras con ella? ¿Por qué no aceptas cuando el Papa en su motus propio Traditionis Custodes dice que la misa auténtica, la misa que se debe ejercer es la misa del Novus Ordo? Déjate de embromar con lo otro. Lo otro allí lo permite, lo tolera, pero la misa que se debe celebrar es en lengua vernácula, la del Novus Ordo. Entonces, ¿por qué no lo aceptas? No, yo me someto al Papa, pero la misa que sea en latín, porque es la auténtica misa. Porque ahí sale este Clavijo, Samuel Clavijo, también ex protestante, que tocaba la pandereta en la iglesia y ahora se la da de ex protestante, como que se educó y que aprendió con los mejores. Dice, yo estuve con los mejores teólogos de España. Y no sabe definir lo que es sola escritura, no sabe la diferencia entre el libre examen y el libre interpretación. Sin embargo, que el muchacho ahora es tradicionalista. Fíjense ustedes. El muchacho dice que se enoja por el Novus Ordo. Protestante, según él, ahora recién convertido católico, ahora se levanta como apologista y dice que le disgusta la mayoría de las misas del Novus Ordo, porque se parecen a los protestantes, porque no sé qué, porque no sé cuánto, la misa en latín, la misa en latín, cuando se le mueve la sotana al sacerdote y sale ese olor a incienso. Qué maravillosa la misa en latín, la misa tridentina. Pero muchacho, ¿quién te entiende? Tu Papa, al que tú llamas vicario de Cristo ahora, al que según tú ahora has descubierto que es el auténtico sucesor de Pedro, dice que la misa tiene que ser en la lengua vernácula y que la misa que se debe hacer es la del Novus Ordo. No, bueno, pero no, en realidad no, yo esto no lo acepto. ¿Ves? Estás haciendo lo mismo que hacías cuando según tú eras protestante. Entonces, ¿qué vienes a hablar? Hipócritas, cara dura, mentirosos, lengua larga, vivorachos. ¿Qué los quieren engañar? Si ustedes no saben, no pueden ni sostener lo que enseñan,
Porque les buscas un poquito y te das cuenta de las terribles contradicciones que tienen tanto los sedevacandistas como los papistas. Todos son un mar de contradicción. Cada uno selecciona lo que le gusta. Luego dice que los protestantes hacemos eso, pero por lo menos nosotros tenemos la escritura. Ustedes tienen su opinión. Me cae bien, no me cae bien. Soy tradi, soy modernista. Bueno, chiquitines, los dejo con esta confusión católica romana. La verdad es que van a necesitar el hilo de Ariadna para salir de este laberinto del Minotauro, porque es incomprensible. Cuando uno analiza el mundo católico romano, que según se jactan ellos están muy unidos, pero es un caos, una confusión entre los que dicen que el Papa es un usurpador. Los papas actuales a partir del Concilio Vaticano II son usurpadores, pero no te saben definir cómo detectaron ellos eso. ¿Qué? ¿Por medio de la sola escritura? ¿Cómo supieron? ¿Cómo detectaron que estos papas? ¿Cómo supieron que el Espíritu Santo se asentó en el próximo cónclave donde se eligió a Juan XXIII? ¿Cómo saben que el Espíritu Santo no estuvo en el Concilio Vaticano II? ¿Cómo saben que estos papas no han sido consagrados? No son sucesores auténticos de Pedro, no son sucesores. ¿Cómo los juzgas? ¿En base a qué? ¿Con qué autoridad? Si a ti no te lo permite tu propio dogma. Y luego tienes a los otros, los que dicen, no, si este es el Papa, y te defienden y te pelean y te vienen y te quieren contradecir, no, porque el Papa es el sucesor auténtico del apóstol Pedro, porque el Papa esto es el vicario de Cristo, porque el Papa es el sumo pontífice, porque el Papa es la cabeza de la iglesia. Y luego le dice, bueno, pero tú estás de acuerdo con el fiducia súplica. No, bueno, estas cosas no, porque aquí me parece que el Papa se equivoca. O sea, para defender el papado se sacan uñas y dientes, pero luego para defender el Papa, ay no, pero este Papa la verdad es que no me gusta mucho. No tiene arreglo, muchachos. Se han metido después del Concilio Vaticano I con esa tontería del dogma de la inferioridad papal, se han metido en un brete que no saben cómo salir. Y esto le va a causar muchísimas más divisiones, porque esperen que venga el nuevo Papa y van a ver cómo estalla y vuela todo por los aires, porque el Papa que venga va a ser mucho más liberal, mucho más modernista, si se quiere, que el Papa Francisco. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia.